Reanudamos la sesión. Vista la causa rol 3171, requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 358 del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. El señor Claudio Canales Tripainado deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal, norma que establece el instituto del abandono del recurso dada la eventual falta de comparecencia del recurrente a la vista de la audiencia en que se ventile dicha situación ante la Corte de Apelaciones competente. El requerimiento del señor Canales fue tramitado ante la primera sala de este Tribunal Constitucional, siendo acogido a trámite con fecha 10 de agosto del año en curso, oportunidad procesal en que fue suspendido el procedimiento que actualmente se ventila ante la Corte de Apelaciones de La Serena por un incidente de nulidad procesal planteado por la parte requerente. Posteriormente, con fecha 2 de septiembre del presente año, fue declarado admisible, concediéndose traslado de fondo, actuando el Ministerio Público en dicha oportunidad, instando por el rechazo de la presentación de Fojas 1. En cuanto a las características de la gestión pendiente, así como del requerimiento presentado a Fojas 1, el señor Canales expone que fue condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la ciudad de Ovalle el pasado 15 de junio de este año 2016 como autor en grado de desarrollo consumado de un delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, numeral segundo del Código Penal, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio junto a las accesorias legales correspondientes. A dicho fallo condenatorio, la defensa del señor Canales interpuso recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de La Serena, fundando su impugnación en las causales contempladas en los artículos 374, literal E, en relación con los artículos 342, literal C, así como el artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, dadas las vulneraciones que estima se habrían producido en el fallo condenatorio a las normas de valoración de la prueba en materia penal. Y finalmente, como causal subsidiaria, los artículos 373, literal B, y 374, letra C, dado que estimó que su abogada defensora no habría podido cumplir a plenitud los derechos que le consagra la ley en el desarrollo del juicio. El recurso de nulidad fue declarado admisible, siendo remitido a la Corte de Apelaciones de La Serena, judicatura que, luego de proveer su admisibilidad, ordenó poner su vista en tabla para el día 22 de julio de 2016. Agrega el requerente que, a pesar de la distancia geográfica entre la comuna de Los Vilos, lugar de residencia de su abogada defensora, con la ciudad de La Serena, ciudad de asiento de la Corte de Apelaciones competente para la vista de la impugnación, ésta decidió concurrir personalmente a la vista del recurso, anotándose por escrito el día previo y el día de la vista ante el relator de la causa. No obstante ello, abunda, su abogada defensora no estuvo presente al momento del anuncio, razón por la cual la Corte de Apelaciones, el mismo día, previa certificación de la incomparecencia, declaró abandonado el recurso de nulidad, teniendo en consideración precisamente lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, norma que viene en reprochar ante esta magistratura. A dicha decisión de la Corte de Apelaciones, la parte requerente incidente de nulidad procesal y ello constituye la gestión pendiente de estos autos. La aplicación del precepto, señala la parte requerente, en la causa que actualmente se tramita en la Corte de Apelaciones, genera al requerente consecuencias desfavorables por la inactividad de su abogado defensor. Señala que dicha incomparecencia ha implicado en los hechos la imposibilidad de que un tribunal superior conozca y resuelva la impugnación interpuesta en contra del fallo condenatorio. Así se le está haciendo responsable por la conducta de otro sin tener ningún tipo de injerencia en el actuar negligente de la primera. Expone que esta situación implica una infracción directa a lo dispuesto en los artículos 19, numeral tercero, inciso sexto de la Carta Fundamental en relación con lo señalado en el artículo quinto, inciso segundo de la Constitución, en relación con lo que disponen los artículos 8.2, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normativa y sistemática que consagra en nuestro ordenamiento que el fallo de primera instancia deba ser examinado por un tribunal superior en materia penal. A este respecto, hace presente que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que dicho derecho debe tratarse siempre de un recurso ordinario, accesible, eficaz, que permite una revisión integral del fallo de ocurrido al alcance de toda persona condenada y siempre respetando las garantías procesales mínimas.
todo lo anterior reseña estaría en pugna con la norma contenida en el artículo 358 del Código Procesal Penal con la institución del abandono del recurso. A través de este, se generaría una sanción procesal grave por el incumplimiento de una carga al recurrente, afectándose así el derecho establecido para el imputado, en orden a que, como fue enunciado, un tribunal superior debe siempre tener la posibilidad de revisar lo fallado por un tribunal inferior, como señala el requerente. Finalmente, conforme doctrina que cita, respecto del imputado, el abandono solo debería ser declarado cuando la falta de comparecencia suya o de su abogado le sea plenamente a este imputable. De lo contrario, como sucede en el caso concreto, al justiciable se le está haciendo responsable por conductas u omisiones de su abogado que implican una vulneración de su derecho a recurrir y a la revisión de lo fallado. Por estas consideraciones solicita que sea acogida la presentación de Fojas 1. A Foja 121, con fecha 22 de septiembre del presente año, el Ministerio Público presenta observaciones al requerimiento solicitando su rechazo. Como cuestión previa, refiere que el precepto legal ya ha sido aplicado y a través del requerimiento de estos autos, más bien el actor apunta a una contradicción de corte abstracto de la norma con la Constitución política. Expone que la Corte de Apelaciones de La Serena ya aplicó el artículo 358 del Código Procesal Penal en momentos en que decreta el abandono del recurso de nulidad interpuesto, dada la no comparecencia del recurrente a la vista del mismo conforme fue certificado. Por lo mismo, incluso ya se encuentra declarada la ejecutoria de la causa, disponiéndose su cumplimiento. En este sentido, los efectos contrarios a la Carta Fundamental con la norma reprochada no se producirían. El Ministerio Público reseña que estos, en caso alguno, en el caso concreto, guardarían algún efecto en concreto. Argumenta que la defensa del acusado efectivamente pudo ejercer su derecho al recurso, esto es, a impugnar la sentencia condenatoria dictada en su contra, el que fue concedido para ante la Corte de Apelaciones de La Serena. La revisión del caso no pudo producirse dado el incumplimiento de una carga procesal que corresponde al propio recurrente. Así, lo verdaderamente criticado en este requerimiento no es el derecho al recurso, sino más bien una de las modalidades de término del mismo en materia penal, distinción que estima necesario constatar, dado que no está en discusión que la legislación sí ha consagrado el derecho al recurso en materia penal con todas las características que exige la Constitución, así como los tratados internacionales. Por ello, la discusión en esta magistratura debería enfocarse en la forma de término del recurso. A dicho respecto, el Ministerio Público recuerda que durante la tramitación del Código Procesal Penal se decidió consagrar la exigencia de comparecer a la audiencia para sostener la impugnación ante el tribunal competente para hacer efectivos los principios de oralidad, inmediación y contradicción, cuestiones que se plasmaron en el reprochado artículo 358 con una sistemática que incluso es reproducida en materia laboral. Abunda señalando que esta magistratura, a tal efecto, ha señalado que la carga de comparecer a sostener el recurso en la audiencia está envuelta dentro del grupo de reglas que establecen el modo y procedimiento para provocar la revisión en materia penal. En dicho ámbito, esta norma cuestionada no pugna en caso alguno con el derecho al recurso, conforme expone el requirente, ni con los parámetros de racionalidad y justicia. Por último, en cuanto a las alegaciones en torno a que la incomparecencia a la audiencia de parte del defensor implica consecuencias desfavorables en otra persona, en este caso el propio imputado, ello también señala debe ser desvirtuado. A dicho respecto, refiere que el ordenamiento procesal penal nacional ha consagrado íntegramente el derecho a defensa, tanto en su faz material como técnica. Si bien imputado y defensor son intervinientes distintos, este último puede ejercer todos los derechos y facultades que la ley ha reconocido al imputado, como el derecho al recurso, cuestión que se ha materializado en este caso efectivamente a través de la defensa. El buen o mal resultado de las actuaciones de éste repercuten necesariamente en el imputado. Por ende, no se producen los alegados resultados contrarios a la Constitución política. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy por la parte requirente en representación de la Defensoría Penal Pública, don Claudio Fierro, y por el Ministerio Público, don Hernán Ferrera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requirente en representación de la Defensoría Penal Pública, alega el abogado Claudio Fierro Morales hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Claudio Canales Trapainao, solicitando desde ya a este excelentísimo tribunal se sirva a acoger nuestra pretensión y, en definitiva, declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal. Excelentísimo tribunal, la relación efectivamente ha estado bastante completa y recoge cada uno de los aspectos fácticos como jurídicos que nosotros hemos querido plasmar en nuestra pretensión,
pero quisiera desarrollar alguna idea en torno a esta situación que es bastante incómoda para la defensa penal pública acudir a estos estrados y poder desarrollar, ¿cierto?, nuestra construcción argumentativa por la situación que ya se ha desarrollado y que en definitiva, ¿cierto?, frente a una situación bastante compleja en torno a la incomparecencia de una defensora penal pública, se genera, ¿cierto?, toda esta situación que hoy día, ¿cierto?, nos convoca en estos estrados. Dicho eso, queremos señalar o quisiésemos hacer la pregunta a este excelentísimo tribunal y esperamos dar la respuesta a lo largo, ¿cierto?, de nuestra alegación, si es proporcional esta sanción procesal afectando el derecho al recurso a un condenado a 12 años de prisión con el objeto de no sacrificar el buen funcionamiento del proceso penal. La defensa cree que no, que efectivamente a continuación daremos, ¿cierto?, algunas luces en torno a nuestra construcción de argumentos. Excelentísimos señores, como ya decíamos, el precepto que nosotros, cuya inaplicabilidad solicitamos, ya decíamos, es el inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal, que establece esta sanción procesal ante la incomparecencia, ¿cierto?, de alguno de los intervinientes a la vista de un recurso, en este caso un recurso de nulidad que estaba fijado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena para poder impugnar, ¿cierto?, o ya se había impugnado esta sentencia condenatoria de 12 años que fue decretada en contra de nuestro representado. Nosotros entendemos que existen normas constitucionales que efectivamente han sido infringidas y que dicen relación fundamentalmente con el debido proceso, inciso sexto, ¿cierto?, del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en directa relación a lo que establece el artículo 8.2, letra H de la Convención Americana de Derechos Humanos y también en directa relación al punto 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Excelentísimos señores, entendemos que tenemos un fundamento plausible, entendemos que existe un agravio para poder levantar este requerimiento y efectivamente este desarrollo doctrinario como también jurisprudencial se ha dado dentro del nivel interno, pero también dentro del nivel internacional. Y es así, desde ya el sistema interamericano, como probablemente en 3 emblemáticos fallos de la Corte Interamericana, ha desarrollado, ¿cierto?, el derecho al recurso, el caso Mohamed versus Argentina, el caso Liaquat versus Surinam y fundamentalmente el caso Norín Catrimán contra Chile, y donde se ha desarrollado todo este derecho al recurso en torno, ¿cierto?, a cuáles son las características que debe tener este sistema de impugnación interno para poder dar satisfacción a estos estándares internacionales que ha fijado, ¿cierto?, el sistema interamericano. Pero fundamentalmente dice relación con que el recurso permita un examen o revisión integral del fallo recurrido, donde va a asegurar la posibilidad, ¿cierto?, de este examen absoluto de la decisión que se está impugnando. Si me permite, señor presidente, muy breve, desarrollarse esta idea textual, como lo ha planteado la Corte Interamericana, dice, por tanto, debe permitir que se analicen las cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que en la actividad jurisdiccional existe una independencia entre las determinaciones fácticas y la aplicación del derecho, de forma tal que una errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida aplicación, y consecuentemente con esto las causales de procedencia del recurso deben posibilitar un control amplio de los aspectos impugnados de la sentencia condenatoria. De tal modo, se podrá obtener la doble conformidad judicial, pues la revisión íntegra del fallo condenatorio permite confirmar el fundamento y otorgar mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado. Por lo tanto, excelentísimos señores, lo que se ha planteado acá, en definitiva, es la revisión de la sentencia, porque quizás podemos entender un poco lo que plantea este excelentísimo tribunal en el pronunciamiento 1448 del año 2009, que está contenido, ¿cierto?, en el Diccionario Constitucional Chileno de este excelentísimo tribunal, donde se da toda una luz en torno a lo que es el derecho al recurso. Si me permite, señor presidente, muy breve, dice, es el derecho que tiene toda parte en un proceso a que la sentencia de un tribunal inferior sea susceptible de revisión por un tribunal superior siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios formulados dentro del plazo legal, que es el caso nuestro. Este es un derecho que no implica la facultad de recurrir de todas y cada una de las resoluciones, sino que el legislador tiene la libertad para determinar aquellas actuaciones jurisdiccionales que sean susceptibles de ser revisadas. ¿Y qué plantea este fallo que acabo de señalar? Debe contemplar las siguientes garantías: la facultad de interponer el recurso para revisar la sentencia dictada por tribunales inferiores. Por lo tanto, desde ya, ¿cierto?, lo que plantea este excelentísimo tribunal en este pronunciamiento del año 2009, 1448, son 2 elementos. Primero, la posibilidad de interponer el recurso y, en segundo lugar, ¿cierto?, la posibilidad de revisar lo contenido en este recurso. En el caso, ¿cierto?, que hemos traído estos estrados, solamente se interpuso en forma, ¿cierto?, todos los requerimientos planteados por el imputado en su oportunidad en conversación privada con la defensora,
se interpuso en forma y dentro de plazo, pero efectivamente falta este segundo elemento que plantea este excelentísimo tribunal, que es la revisión íntegra de este fallo. Es por eso, excelentísimos señores, que nosotros discrepamos absolutamente de los planteamientos formulados por el Ministerio Público cuando se hace parte, ¿cierto?, y cuando contesta el traslado, puesto que efectivamente trata de homologar normas del Código del Trabajo, que efectivamente tienen, ¿cierto?, algún tipo de similitud procesal, pero efectivamente los efectos son distintos. Es decir, los efectos que tiene la no revisión de este recurso hoy día, dentro de nuestro representado, ¿cierto?, es que existe hoy día una sentencia ejecutoriada sin la revisión de la misma de 12 años. Por otro lado, el Ministerio Público también ha señalado que el derecho al recurso se satisface con la sola interposición de este. Ya sabemos, según este mismo pronunciamiento de este excelentísimo tribunal, que no basta solamente la interposición, sino que también la revisión íntegra de la sentencia por un tribunal superior en torno, ¿cierto?, a estos principios de doble conformidad. Y también el Ministerio Público hace alusión que esta es una forma de terminar el proceso penal. Nos parece que efectivamente hoy día, ¿cierto?, esta situación aún no termina y efectivamente quedan algún tipo de instancias posteriores para poder seguir discutiendo esta ausencia de derechos, ¿cierto?, que, como ya decíamos y se ha planteado en la relación, no es imputable a nuestro representado. Excelentísimos señores, nuestro representado no pudo contar con una respuesta jurisdiccional de sus pretensiones por la incomparecencia de una defensora penal pública a la vista de este recurso. Ya sabemos que la defensa, ¿cierto?, el derecho de defensa tiene esta dimensión de defensa técnica y defensa material. Esta defensa técnica, ¿cierto?, es la regla general del proceso penal. Los abogados son responsables de las deficiencias observadas durante la prestación de los servicios profesionales. Los tribunales deben, por otro lado, en virtud de sus facultades conservadoras, velar para que la defensa técnica se preste adecuadamente, sin impedimentos, sin restricciones, sin perturbaciones, pudiendo arbitrar mecanismos correctivos para asegurar el derecho de defensa. Es por eso, excelentísimos señores, que nosotros entendemos que el inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal es, desde la más básica noción de responsabilidad, incomprensible e injusto para nuestro representado, pues los efectos de incumplimiento de un deber y de la sanción contemplada recaen en la persona, ¿cierto?, no responsable de la omisión o negligencia. En otras palabras, excelentísimos señores, excelentísimas señoras, la asistencia técnica deficiente, errada u omisiva no puede ser sancionada en la cabeza del imputado. Si hacemos una interpretación armónica de todos los preceptos normativos del Código Procesal Penal que dicen relación con el abandono de la defensa, artículos 50, 106, 286 y 287 del Código Procesal Penal, corroboran que estas normas, ¿cierto?, de abandono de la defensa, cuando el abogado incurre en alguna de estas infracciones a su deber, el único sancionado es el mismo abogado y no su cliente. Y evidentemente, excelentísimos señores y señoras, entendemos que esta norma que estamos solicitando que se impugne, evidentemente tiene un correlato directo con el abandono de la defensa y por lo tanto, ¿cierto?, no existe una correlación en torno a lo que el legislador quiso o se propuso en torno, ¿cierto?, a la forma de reparar o el remedio procesal en torno a esta incomparecencia del abogado defensor en este caso. Yendo a la historia de la ley, claramente existe una ausencia de discusión legislativa. No existe mayor discusión en torno a esta norma, tampoco existe una discusión en torno a hacer una correlación respecto de este artículo o una interpretación armónica con los artículos que dicen relación con el abandono de la defensa. Esto muestra, ¿cierto?, entendemos, una evidente falta de explicación racional en el trámite legislativo sobre la alteración de la norma que nosotros denunciamos y la distinta solución a la que se arriba con un evidente perjuicio para nuestro cliente. Nos atrevemos, excelentísimo tribunal, a formular la siguiente pregunta. ¿El abandono del recurso produce indefensión? Ciertamente que sí, a juicio nuestro, considerando siempre que el recurso es también ejercicio del derecho a la acción ante entes jurisdiccionales y, en el caso del imputado, ¿cierto?, expresión inequívoca del derecho de defensa, que ha planteado, excelentísimos señores, haciendo una comparación jurisprudencial internacional, el Tribunal Constitucional Español, en el pronunciamiento 62 del año 2009, ha planteado lo siguiente, si me permite, señor presidente, muy breve, comillas: la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa, un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta generalmente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesales, que ha dicho por su parte la Corte Suprema Argentina en el caso Alberto Núñez en
recurso de casación extraordinario del 16 de noviembre del año 2004. Señor presidente, muy breve, comillas. En materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recursos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa. La tutela de dicha garantía establece que el derecho de defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre de un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir la negligencia en la provisión del defensor, asegurando de este modo la realidad sustancial de la defensa en juicio. Por otro lado, excelentísimos señores, la Corte Suprema chilena, en diversos fallos, 3193 del año 2008, 6175 del año 2008, 4060 del año 2012, 6068 del año 2013, a propósito de los llamados falsos abogados, abogados no titulados que igualmente comparecieron dentro del nuevo proceso penal, este excelentísimo tribunal, vía recurso de nulidad y vía recurso de revisión, efectivamente revirtió sentencias definitivas ejecutoriadas para poder, ¿cierto?, restablecer el imperio del derecho a partir de esta situación que fue denunciada oportunamente en torno, ¿cierto?, a la comparecencia de falsos abogados que comprometieron gravemente el derecho de defensa. ¿Qué dijo este excelentísimo tribunal en el procedimiento 2041 del año 2009? Comillas, señor presidente, muy breve, dice: resulta indiscutible que el derecho al recurso y la consecuente revisión de lo fallado por una instancia superior no puede ser menoscabado so pena de contravenirse no solo principios fundamentales del enjuiciamiento criminal, sino también los tratados internacionales ratificados y vigentes por Chile. Este excelentísimo tribunal también, ya decíamos, ya enunciamos el primer pronunciamiento, excelentísimos señores, también ha hecho todo un desarrollo en los pronunciamientos 376, 389, 478, 481, 1907, en torno al derecho al recurso. Este excelentísimo tribunal ha planteado lo siguiente, muy breve, señor presidente, comillas: el derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por parte de la contraria, el emplazamiento, la adecuada defensa y asesorías con abogados, la producción libre de pruebas, conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateral de la audiencia y la facultad de interponer recursos, primer elemento, para revisar sentencias dictadas por tribunales inferiores. Por lo tanto, excelentísimos señores, la jurisprudencia del excelentísimo tribunal también es bastante nutrida en torno a este elemento de la revisión integral de la sentencia que se impugna, situación que no ocurrió en el caso de nuestro representado, no por una negligencia, ya decíamos majaderamente, de nuestro representado, sino por una negligencia de la defensora penal público. Por lo tanto, excelentísimos señores, nuevamente nos planteamos la pregunta: ¿por qué un sistema que reconoce derechos y garantías al imputado debiera tolerar que éste los pierda por una actuación o omisión en la que no ha podido incidir directamente, en especial si se encuentra privado de libertad? Por lo tanto, insistimos, no resulta racional ni proporcional privar a los encausados de garantías, estén privados o no estén privados de libertad, que no tienen forma de fiscalizar cómo actúa su abogado defensor, ni de los deberes profesionales de éste por parte de sus representantes judiciales. La relación, ya sabemos, entre cliente y abogado es de absoluta confianza, y de esa confianza debe responder el abogado defensor. Es por eso que frente a esta negligencia, excelentísimo tribunal, del abogado defensor, que abandona a su cliente durante la tramitación de un recurso, no se puede agregar esta actitud de la Corte de denegar al imputado el acceso a la revisión integral por esta conducta que no le es imputable. Por lo tanto, lo que se trata, en virtud de estos principios que nosotros hemos señalado, que emanan de la propia jurisprudencia de los tribunales superiores de este país, como también del sistema interamericano, es que no se sume al incumplimiento profesional un incumplimiento jurisdiccional. Ya sabemos que el justiciable también debe tener buenas razones para confiar en este sistema procesal penal, que no solo puede ser visto como una faceta dentro de la persecución y el juzgamiento, sino que también protector y garante del adecuado ejercicio libre de sus derechos y facultades. Creemos, excelentísimos señores, que existe, insistimos, una desproporción. Por un abandono de defensa y su regulación general, no se busca ni impetran otras soluciones menos graves e igualmente eficaces, como sí se hace en esta interpretación armónica de este articulado que dice relación con el abandono de la defensa y que dice relación con los artículos que ya hemos señalado.
Se sacrifica el derecho al recurso, derecho fundamental, por una razón exclusivamente de economía procesal y eficientista. La conclusión es, ¿cierto?, no dilatar una causa penal. Por lo tanto, si vamos, ¿cierto?, a esta proporcionalidad en sentido estricto, y no olvidemos, excelentísimos señores, de 12 años de privación de libertad, nuevamente nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Es correcto sacrificar el derecho de defensa solo por razones de buen funcionamiento del sistema judicial? Creemos que no. Las ventajas derivadas a favor de la protección del bien público, funcionamiento del sistema procesal penal, compensan los perjuicios causados en el derecho que se priva? Creemos que tampoco. Por lo tanto, la ganancia que experimenta el sistema es menor, la pérdida de legitimidad también es sensible y el sacrificio no solo injusto, sino que también de carácter absolutamente innecesario. Creemos, excelentísimos señores, que el momento de redactar esta norma y no hacerla armónica con las normas que ya hemos señalado también en torno al abandono de defensa, hubo una cierta miopía jurídico-funcional. ¿Por qué lo planteamos? Porque los perjuicios que puede derivarse para el conjunto del sistema jurídico, que el Estado chileno sea condenado por vulnerar el derecho al recurso, y también dentro del contexto del debido proceso, al declarar un tribunal el abandono del recurso oportunamente presentado, que contiene una clara manifestación de intereses del imputado. Este perjuicio entendemos que es mucho mayor si la declaración del abandono implica, ¿cierto?, la no comparecencia, además de un agente del Estado, que en este caso es una defensora penal pública. Excelentísimos señores, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en observación general número 32 del año 2007, ya señalaba que los abogados nombrados por el Estado deben representar efectivamente a los acusados. Caso contrario, acarrea la inmediata responsabilidad del Estado. También en este mismo orden de ideas, ¿cierto?, es armónica la interpretación que nosotros podemos hacer en torno al artículo 38 de la Constitución Política de la República y artículo 4 y 42 de la Ley 18.575 sobre bases generales de la Administración del Estado, que contempla la responsabilidad de los órganos de la Administración por los daños que causen por la falta de servicio. Directa relación. Nuevamente hacemos las preguntas y previo a eso señalamos, las Cortes con una aplicación rigurosa del inciso segundo del artículo 358 pueden comprometer seriamente la responsabilidad internacional y patrimonial del Estado si declara el abandono del recurso por la incomparecencia de un defensor penal público. ¿Eso es lo que quiso el legislador, excelentísimos señores? Entendemos que no. ¿No es la declaración de abandono una invitación a demandar al Estado con prueba generada por los propios órganos estatales? Creemos que sí. ¿Cuál era la salida, excelentísimos señores, que nos parece que era mucho más fácil que abandonar el recurso? Probablemente era aplicar una sanción directa a la defensora. Probablemente la Corte podía, dentro de sus atribuciones y sus facultades conservadoras, resguardando los intereses del imputado, designar un nuevo defensor, oficiando al defensor regional esta situación anómala y, por cierto, la fijación de un nuevo día y hora para la vista del recurso, y así efectivamente podía derrotar esta norma que efectivamente no tiene ningún tipo de coherencia con lo propuesto, ya decíamos, por los tribunales superiores de justicia chilenos, como también por el sistema interamericano. Excelentísimos señores, queremos hacer presente que ya decíamos al inicio de nuestra alegación que fue una defensora pública la que, habiéndose anotado el día anterior, habiéndose anotado el mismo día, ¿cierto?, no concurrió a la comparecencia de la vista de este recurso. Ciertamente genera una incomodidad esta situación. Se abrió un proceso sancionatorio a esta defensora actualmente en curso, pero efectivamente eso en nada repara la situación de nuestro representado que hoy día, ¿cierto?, está en la situación de no poder revisar esta sentencia condenatoria por un tribunal superior, ¿cierto?, habiéndosele menoscabado absolutamente su derecho. Con la pregunta que nosotros hacíamos al inicio de nuestra alegación, excelentísimos señores, ¿es proporcional la sanción que propone este inciso segundo, del cual se busca su inaplicabilidad, afectando el derecho al recurso a un condenado a 12 años, con el objeto de no sacrificar el buen funcionamiento del sistema procesal penal? Hemos pretendido la respuesta y esa respuesta es no. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, solicitamos respetuosamente se sirva a acoger nuestra pretensión. Entendemos que es una situación bastante extrema, es una situación límite de una persona privada de libertad que paga las consecuencias de una situación de la cual no es responsable, y es por ello que en virtud de todas las normas nacionales como internacionales que hemos citado, solicitamos derechamente se sirva a acoger nuestra pretensión y declarar la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 358. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted.
En segundo lugar, por el Ministerio Público, alega el abogado Hernán Ferrera Leiva, hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Alego con su autorización y solicito que podamos pedir en nuestra presentación que se desestime el requerimiento por las razones que vamos a exponer a continuación. Evidentemente, aquí hay una situación que se ha provocado por la aplicación de la regla objetada y que consiste fundamentalmente en que al momento de que se va a revisar, ¿no es cierto?, un recurso de nulidad interpuesto por la parte condenada, la persona que debía concurrir a sostener este recurso en la instancia pertinente no concurrió, no compareció y por lo tanto se adoptó la medida pertinente de conformidad al artículo 358. Esa situación especialmente tiene evidentemente algunos caminos de solución que la defensa ha intentado en este caso vía un incidente de nulidad y otros posibles, ¿no es cierto?, dentro del proceso, pero es una cuestión que evidentemente no corresponde desde luego revisar y tampoco resolver en esta sede porque nuestro problema es con la norma enfrentada en su aplicación a la Constitución y no la situación que concretamente se ha producido en este caso, en el sentido al que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Aquí hay una incidencia pendiente, hay cuestiones planteadas a este respecto para revisar esa coyuntura y por lo tanto eso corresponde que sea resuelto en la sede respectiva. Antes de entrar derechamente el examen de nuestras argumentaciones, yo quisiera hacer 2 o 3 referencias previas en relación a lo que hemos escuchado precedentemente. Se hace una referencia en primer término a una serie de elementos relativos a la protección del derecho a defensa y al abandono de defensa. Esas reglas, a las reglas que se aludió, son reglas que son anteriores a la dictación de la sentencia penal. Yo creo que aquí hay una distinción muy relevante que hacer. Una cosa es el periodo en que el proceso penal se lleva a cabo durante la investigación y el enjuiciamiento hasta la sentencia, etapa en la que evidentemente la presencia de una defensa es condición de validez de la sentencia penal, y otra muy distinta es la etapa en la que estamos, es la etapa de revisión de esa sentencia, eventualmente sentencia condenatoria absolutoria según quien ejerza el recurso. En esas condiciones, en una etapa distinta a la del juicio oral, el recurso, como todos sabemos, no solamente no es estrictamente necesario para darle validez a la sentencia penal, es explícitamente renunciable, se puede desistir o derechamente se puede no ejercer el recurso. Y eso no va a afectar la validez de la sentencia penal. Esto varía los parámetros de examen que yo creo no pueden combinarse y que probablemente atraviesan buena parte de las argumentaciones de este proceso, donde nos parece se confunde derechamente un examen que ampliamente pretende abarcar el derecho al recurso con una cuestión que concierne más bien, en nuestro concepto, a la revisión de un mecanismo específico de término del recurso en cuestión. En segundo lugar, respecto a referencias a fallos de la Corte Suprema, causas en que las personas que han ejercido recursos no eran abogados. Bueno, en esos casos efectivamente el problema estaba suscitado porque quienes decían serlo, abogados, habiendo ejercido el derecho por parte de sus defendidos, no lo eran en definitiva. La situación es absolutamente diversa. No tiene que ver con la cuestión que aquí se está relatando, sino sencillamente con que, teniendo esta persona derecho a una defensa técnica, ha sido, en definitiva, engañada y ha sido ejercido ese derecho de una persona que no tiene las condiciones que exige, ¿no es cierto?, nuestro ordenamiento para que determinadas personas ejerzan tal tipo de defensa. La Corte Suprema, excelentísimo tribunal, este año, en al menos 2 oportunidades ha declarado abandonados recursos. El año pasado, en al menos 6 o 7 ocasiones, ha aplicado la regla del artículo 358. En fin, entrando a nuestras argumentaciones, nuestra primera objeción tiene que ver, y creo que es necesario que lo hagamos valer nuevamente, la forma o la oportunidad en que se está ejerciendo este requerimiento. Nosotros hemos dicho que esta regla ya está aplicada. Y lo estamos diciendo básicamente porque el mecanismo de corrección de la situación que se le presenta, en este caso, a la parte acusada, condenada ya, es un incidente de nulidad. Es un incidente de nulidad promovido en el marco del Código Procesal Penal, o sea, artículo 159 y siguientes del Código mencionado. Lo que pretende revisar la defensa en este incidente de nulidad
es, en definitiva, si existen actuaciones o diligencias de los tribunales que sean defectuosas y que ocasionaren un agravio solamente susceptible de ser corregido por vía de la declaración de nulidad. Esa revisión, y lo hemos planteado así también en nuestra contestación, esa es una revisión que evidentemente lo que exige es que el tribunal que va a resolver sobre ello vuelva a examinar las situaciones al momento en que éstas sucedieron. Al momento que esto sucedió, excelentísimo tribunal, no había ni requerimiento ni decisión sobre la cuestión que está aquí planteada. Es decir, en nuestro concepto, la cuestión aquí debatida no va a incidir en los parámetros de resolución del incidente de nulidad, porque no podría, lógicamente, ejerciendo un mecanismo como ese, luego, a posteriori, revertir los parámetros y juzgar la actuación, es decir, la validez o la incorrección o corrección de la actuación judicial en virtud de algo que ha ocurrido después. Los jueces, al momento que han resuelto de esta manera, lo han hecho con una regla que no tiene ningún tipo de objeciones, y los parámetros para examinar esa decisión en el marco de un incidente de nulidad, en nuestro concepto, no varían, aun si se hiciera lugar a este requerimiento, porque el juzgamiento, nos parece, debe ser en relación a lo que ocurría al momento en que los jueces adoptaron dicha decisión y no con una alteración posterior de los parámetros para revisar esas circunstancias. Por esa razón, en nuestro concepto, y lo hemos dicho tanto en la sede de admisibilidad como en la contestación de fondo, en definitiva nos encontramos frente a un requerimiento que queda envuelto más bien en una cuestión abstracta que difícilmente nos parece pueda de verdad incidir en la resolución de la cuestión pendiente que se ha invocado. Por lo tanto, nos parece que este es el primer elemento por el cual desestimar este requerimiento. En relación al derecho al recurso, nosotros hemos dicho en nuestra contestación que yo creo que a esta altura no existe ninguna duda de que el derecho al recurso forma parte de las condiciones de racionalidad y justicia de los procedimientos. En eso, por lo menos hay 3 o 4 o 5 o más tal vez sentencias de este tribunal que así lo establecen. Ello, en lo que concierne al proceso penal, no significa que los procedimientos, por sus propias naturalezas, establezcan las formas, ¿no es cierto?, y las exigencias para llevar a cabo, cumplir con dichos derechos. Nuestro Código Penal, desde luego, establece para el ejercicio del recurso de nulidad y para el ejercicio de una serie de derechos que forman parte de las garantías del debido proceso, condiciones y exigencias que los interesados deben cumplir. En el caso del recurso, interponerlo por escrito, hacerlo fundadamente, interponerlo dentro de un determinado plazo. El examen de admisibilidad que debe superar un recurso de nulidad es en 2 instancias. Hay una instancia ante el tribunal acuo y el ADCUEM posteriormente, como todos sabemos. Esto no significa, excelentísimo tribunal, que estas disposiciones, en definitiva, nos pongan en una condición de privación del recurso en este caso, o de revisión de la sentencia penal condenatoria. Lo que nosotros venimos diciendo, en definitiva, que para sustentar este recurso, una de las partes, el que ejerce el recurso, debe cumplir, en particular, en este caso, con la carga de comparecer a la audiencia de revisión del recurso. Eso es. Y esta determinación, que establece así el legislador, tiene que ver también con la estructura del mismo proceso penal, como vamos a ver más adelante. Desde luego, hemos hecho referencia, y no tenía por objeto, desde luego, hacer una comparación entre el proceso penal y el proceso del trabajo, pero hemos hecho referencia, porque me parece absolutamente necesario, revisar que en distintos procedimientos existen mecanismos de término que no son solamente la conclusión con una sentencia, ¿no? En el proceso civil, sabemos, existe la prescripción del recurso, la deserción, según sea el caso, y también hemos expuesto en nuestra contestación, en el proceso laboral existe también una dinámica y una regla que establece el abandono para quien no comparezca a la audiencia del procedimiento. Esto no supone, yo entiendo que las garantías del debido proceso operan también en los juicios del trabajo y los juicios civiles también. Esto no estropea ni impide considerar que en esos procesos se cumple evidentemente con la garantía en cuestión. Se trata de cumplir con una carga que en este caso consiste en comparecer a una audiencia a sostener el recurso.
nuestra posición, en definitiva, lo que pretende hacer ver es que más allá del ejercicio del derecho al recurso, que en este caso, como sabemos todos, está ejercido no solamente dentro de plazo, sino que también abarcando todos los ámbitos que la defensa estimó en su minuto era pertinente de llevar a cabo. Este ejercicio del recurso está sujeto a estas condiciones y esto no es algo por lo demás arbitrario. No es arbitrario porque, de acuerdo a la mecánica que establece el Código Procesal Penal, la audiencia de revisión del recurso, en los incisos que siguen del artículo 358, expresa claramente que los intervinientes en el proceso, quienes hagan parte, ¿no es cierto?, de esta audiencia, tienen que expresar sus argumentos, uno y otro, ¿no es cierto?, alternadamente, hay derechos a réplica y, por último, también el tribunal tiene la facultad de formular preguntas a quienes han comparecido a esa audiencia. El recurso en general, además, el recurso se encuentra sometido supletoriamente a las reglas del juicio oral de acuerdo al artículo 361. Por eso nosotros hemos hecho ver, además, que esta regla está inserta dentro de los parámetros y los paradigmas del proceso penal, que es un proceso acusatorio. Estos recursos no tienen el tinte inquisitivo, de acuerdo a las discusiones que se dieron en su oportunidad a su respecto. Es un recurso acusatorio. El que tiene el impulso, el interés, es aquel agraviado. No hay un interés inquisitivo en la revisión de las sentencias que ocurren, como sabíamos, incluso muchas veces en consulta o sin necesidad de que fuera promovida la revisión de una sentencia en procedimientos de características distintas. Y nosotros, por ese motivo, hemos hecho alusión también a una sentencia de este excelentísimo tribunal, que es la sentencia que recayó en el requerimiento 2802. En esa sentencia del año 2014, en esa sentencia, en el considerando sexto, básicamente se señala, en el considerando sexto, que establecida la posibilidad de revisión, el legislador entonces dice, es libre para determinar el modo y los procedimientos para obtenerla. Y nos parece que evidentemente el artículo 358 está inserto dentro de ciertos parámetros en que se desarrolla el proceso penal que ha querido construirse bajo condiciones, ideas distintas de aquel que regulaba el Código de Procedimiento Penal, naturalmente y como es de todos ampliamente conocido. Por lo tanto, lo que estamos examinando en primer término es un mecanismo de finalización, de término de conclusión del recurso de nulidad, que consiste en imponerle a quien pretende la revisión del recurso comparecer a la audiencia y sostenerlo en esta audiencia, que tiene prevista además en la ley una consecuencia legal que no dista de otras disposiciones, por ejemplo, el simple dejar de interponer un recurso en cuanto a sus consecuencias. En esa medida, nos parece que esta regla en cuestión, que en definitiva lo que está haciendo es hacer valer legalmente las consecuencias de incumplir una carga a este respecto, no incide en el ejercicio del derecho al recurso. El recurso está previsto en la legislación, el recurso fue ejercido, el recurso fue elaborado en función de todos los agravios que la defensa estimó pertinente llevar a cabo y, por lo tanto, lo que había que hacer era simplemente cumplir con una carga que de verdad nos parece tampoco tan exigente, que es comparecer a la audiencia a sostenerlo. En este sentido, nos parece no puede ser acogido el requerimiento. Pero lo que cruza todo este examen por parte de la defensa es una cuestión que nos parece también pertinente atacar por separado. El fundamento, tal vez medular, del requerimiento pasa por sostener varias veces que, en definitiva, la actuación del defensor, que es un interviniente, incide en el ámbito de derechos de una persona que no ha tenido, ¿no es cierto?, la intervención en el proceso. Nosotros hemos dicho a este respecto, en primer término, que, sin perjuicio que es efectivo que estos dos son intervinientes separados, en nuestro sistema legal, con una larguísima historia, la defensa tiene dos aspectos, tiene un aspecto técnico y un aspecto material, pero son dos aspectos del mismo derecho, del derecho a defensa. El defensor, el abogado defensor,
cuya presencia en el proceso penal está incluso consagrada en la Constitución, lo que hace en el proceso penal es ejercer los derechos y las facultades de los imputados. Y esto no es una cuestión que discurra teóricamente, esto está dicho en el artículo 104 del Código Procesal Penal. El defensor lo que hace es ejercer derechos, los derechos y las facultades del imputado. Luego, necesariamente, las consecuencias de las decisiones que adopte este defensor, pensemos no solamente en esto de no comparecer a la audiencia, pensemos en plantear mal un caso, ¿no? En dejar de presentar pruebas, o cualquier otra cuestión que eventualmente pudiera suscitarse como conflicto entre el defendido y el defensor. Pero las decisiones de este defensor y sus actividades u omisiones, naturalmente, porque estamos hablando exactamente de lo mismo y el ejercicio de una especie de representación, naturalmente deben incidir en el ámbito de derechos del acusado. De lo contrario, en nuestro concepto, las posibilidades, en definitiva, de poder llevar adelante un proceso penal se tornan absolutamente dificultosas. Y con ello, a la vez, se hace difícil llevar los procesos a una resolución, que es desde luego un propósito constitucional altamente esperable y consagrado en el artículo 76 del texto superior. Si, en definitiva, se separa la actividad del defensor del ámbito de derechos del acusado, no habría posibilidad de llevar adelante los casos e ir cerrando etapas, puesto que las objeciones de unos sobre otros van a ser absolutamente imposibles de resolver. Cotidianamente, en la Corte Suprema aparecen o se formulan reclamos respecto de actuaciones de los defensores. Esto es una discusión larga que ha habido en esa sede, y la Corte Suprema invariablemente, de hace más de 10 años, ha dicho que el recurso de nulidad no es un mecanismo para hacer una revisión de las competencias o suficiencias técnicas del defensor. Sencillamente porque el tipo de objeciones que se pueden formular a este respecto son absolutamente infinitas, ¿no? Imposibles tal vez de prever a priori. Hemos visto discusiones donde se pretende plantear defectos, como ya hemos mencionado, en la proposición de determinadas pruebas, en cierta teoría del caso y otros. Esas cuestiones, evidentemente, excelentísimo tribunal, si entiendo lo que está planteado en el requerimiento, resulta extremadamente complejo para poder llevar adelante los procesos y concluirlos, mantenerlas por separado y sostener, en definitiva, como se hace en el recurso, pretender que esta revisión pudiera estar dado incluso en esa sede. Por último, excelentísimo tribunal, el examen que plantea la defensa, además, pasa también por examinar ciertas características del derecho al recurso. Y en esto apunta fundamentalmente a cierta jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace referencia a algunas sentencias. Nosotros simplemente quisiéramos hacer ver en este minuto que a este respecto, por lo menos lo que concierne a la mayoría de las de las exigencias, es decir, ser un recurso ordinario, accesible, eficaz, que permita una revisión amplia, no hay ningún tipo de crítica ni representa parte de la problemática que aquí se discute. La defensa pretende apoyar este reclamo en particular, apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el aspecto último, es decir, que el recurso además debe asegurar las garantías del debido proceso, haciendo un reenvío al mismo artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y al catálogo que allí está mencionado. Sin embargo, en el requerimiento no se señala cuál en particular de ese catálogo de derechos en rigor ha sido aquí afectado y tampoco se expresa ni aparece en rigor de la aplicación de esta regla, donde se establece esta carga, ¿no es cierto?, de comparecer a sostener el recurso, cuál de ellas en rigor hubiera sido afectada al grado que suponga una afectación en verdad a los parámetros de racionalidad y justicia de este proceso. Motivos todos por los cuales, excelentísimo tribunal, solicitamos que se desestime el requerimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Concluida entonces la vista de la causa.